Hola queridos amigos, llegamos a la tercera parte de este capítulo de el principio selectivo y el retorno de los dioses. Como en el segundo capítulo había hablado pues de esas intenciones de dominar el planeta por, tanto por Rusia y por Estados Unidos, pues estos dos países pues habían llevado pues su política, una política contraria a la otra, ¿no? Si vemos bien, pues, ¿no? Rusia, ¿no? Había vendido política, se puede decir, una política pues más social, ¿no? Si se puede decir, socialista y comunista, mientras que la otra, que era de Estados Unidos, pues él vendía políticas liberales de mercado libre. Eh, Estados Unidos, podremos decir, en cuestiones de política ganó y tuvo muchos países que se aliaron a esta política, ¿no? Para Estados Unidos fue muy importante hacer alianza con países muy importantes que tengan muchos recursos, ¿no? Muchos recursos, tanto de minerales y de petróleo, más que nada de petróleo. Pero, por otro lado, habíamos hablado que Rusia pues también no se quedó atrás y empezó a hacerle una especie de batalla, ¿no? Ganándose el espacio, ¿no? Fue el primero que mandó, creo que un satélite a poner en órbita en el espacio que se llamó el Sputnik, ¿no? Fue el primero que envió un astronauta o un cosmonauta al espacio con Yuri Gagarin, ¿no? Fue el primero que se acercó a la Luna e hizo, creo que más de 3.000 fotos de toda la Luna, ¿no? Y Estados Unidos quedó rezagado, pues, ¿no? ¿No? Entonces, en ese aspecto, pues, Rusia le llevó la ventaja a Estados Unidos. En cuestiones de armamento, creo que Rusia está más adelantado que Estados Unidos. Lo que Estados Unidos está más adelantado en cuestiones de políticas internacionales. Estados Unidos tiene poder en el mundo gracias a su política liberal, ¿ya? Pero esta política en estos momentos está cayendo porque ahora ha entrado un nuevo país y ese es China. Y China fue un país comunista, fue un país de Mao Zedong que fue solamente un profesor de escuela que inició una revolución, ¿no? Y pues implantó el comunismo. El comunismo tal vez no se ha dado al 100% ya todavía, pero vayamos a ver que China es si podemos saberlo así, es un enemigo de Estados Unidos y es un contrincante. Ya habíamos hablado del principio selectivo, quién domina a quién, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, China le ha hecho la guerra de mercado libre, guerra económica a Estados Unidos, ¿no? Si podemos ver por estos últimos momentos, ¿no? China es el que vende más productos a nivel mundial, ¿ya? China ya lo está sobrepasando a Estados Unidos. Estados Unidos tiene miedo, Estados Unidos va a perder, Estados Unidos pierde la guerra económica con China, porque China tiene una nueva idea de construir la ruta de la seda, y esa ruta de la seda pues va a llegar a Europa. Es un mega proyecto gigante, creo que el más grande en la historia de la humanidad, que va a llegar a África, va a llegar a Sudamérica, ya va a llegar a Europa, ¿ya? Y para esto, naturalmente, China está haciendo, mejor dicho, está haciendo alianza con algunos países que son muy importantes. Y estos países muy importantes pues son países primeramente que tengan una buena posición en Europa. Una de ellas es Grecia. Otra es donde tengan los recursos. Y este es Irán, por ejemplo. Otra es que esté cerca de países gigantes como puede ser Estados Unidos. Y esto es Centroamérica. Y es, por ejemplo, una parte de Suramérica. África le pertenece, ya se puede decir, a China, porque China ha hecho un pacto político con muchos países africanos en los cuales él le da infraestructura a su Estado, ¿ya? Para que le den tierras.
Entonces lo que hace China es de tomar esas tierras y convertirlas en tierras agrícolas, ¿ya? Y como de vuelta está haciendo carreteras, puentes, pues todas las vías férreas en toda África. Entonces, este es un factor muy importante porque estamos hablando ya del principio de selectivo, el principio de dominar al otro. Entonces, en el aspecto social vemos que ahora se ha trascendido al aspecto geopolítico. Entonces, lo más importante es los puntos estratégicos del mundo, ¿no? Rusia, por ejemplo, tiene pacto ahora con Venezuela y pacto con Cuba, ¿ya? Ahí ha perdido la batalla Estados Unidos. Entonces, Venezuela es un país rico en petróleo, es un aliado que fue un aliado de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo perdió, ¿ya? Es muy estratégico hacer alianza con Venezuela. Por eso que Rusia y China ahora se han aliado con Venezuela y no lo van a soltar. No lo van a soltar. Por lo tanto que Estados Unidos, al ver esto, pues entonces ha empezado a tener esos lazos de política más fuertes con Turquía, ya que Turquía es un país vecino de Rusia. Entonces, Turquía Turquía siempre va a ser un país aliado de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que mantener esa alianza con Turquía, ¿ya? Debido a lo que es a tener como vecino, ¿no? A Rusia. Entonces vemos pues que en estos momentos hemos llevado al extremo ese pensamiento del principio de selección. Si lo vemos en el sentido económico, vemos que se hacen guerras, ¿ya? Pero ¿quién es el perjudicado ahí? El perjudicado es, últimamente, mejor dicho, siempre lo fue el ser humano, porque el ser humano lo van a tomar como simplemente para llegar a sus propósitos, ¿no? Vemos que en Europa, por ejemplo, muchos de estos países que ya son africanos o de Sudamérica, que ven a un europeo, ¿ya? Que ven a un europeo, mira, el europeo tiene carro, se da vacaciones, ¿no? Viaja por todo el mundo, ¿no? Muchos piensan que tiene una vida linda, una vida bonita. Tal vez piensen que tiene una vida superior a cualquier africano, a cualquier boliviano, a cualquier paraguayo, uruguayo, peruano, boliviano, colombiano. Pensarán, pero no. Estar en un país que es una potencia mundial en macroeconomía es pues matador, o sea, es extremadamente matador, porque cuando tú entras a trabajar, ya seas ingeniero, ya seas técnico, ya seas cualquier labor que tengas en una empresa, siempre te van a medir tu rendimiento, y tu rendimiento tiene que mantenerse, ¿no? Ojo que estas empresas tienen que competir con otras empresas, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Entonces, cuando uno ve del punto de vista exterior y piensa, ok, es muy lindo, pero a la hora que uno entra acá y empieza a trabajar y tiene que asimilar todas las cosas que se necesitan para levantar y mantener esa empresa en su macroeconomía, pues te mata. Tienes los problemas modernos, lo que se dicen las depresiones, el burnout, el blackout, ¿ya? Entonces todas esas enfermedades que aparecen en Europa son debidas a este nuevo pensamiento. Antiguamente no se daba estas enfermedades. Estas enfermedades aparecen en los principios, en los países superpotencia, como lo que se dicen, pues estos en inglés, estos psicópatas, estos chicos psicópatas que entran con una pistola, pues, entran con una pistola al colegio y matan a todos sus alumnos, a todos sus compañeros de clase, al profesor, ¿no? O en el trabajo, un trabajador entra, ¿no? O se va a un supermercado y mata a cualquiera. Estos efectos, estas son las consecuencias de esas políticas. ¿Ya? En un país pobre como África no existe esta clase de desórdenes psicológicos. Solamente aparecen en estos países, en estas superpotencias. Entonces,
habíamos hablado pues que se ha llevado al máximo, se ha maximizado ese principio selectivo en estos países. Han logrado algo, piensan que ellos han dominado, ¿no? Y por otra parte, pues, ¿no? El principio de la guerra, ¿no? El principio de la guerra, quien tiene mejores armamentos. Nos llevamos a China, Rusia, la India, ¿ya? Estados Unidos tienen bombas atómicas, ¿no? Entonces, con estos mantienen su seguridad. Quiere decir, hasta un país chiquitito, Corea del Norte, ¿no? Tiene bombas atómicas. En el momento que dicen, te queremos invadir, dicen, yo presiono un botón y hago explotar todas mis bombas atómicas y todos nos morimos. Todos nos morimos en todo el planeta. Entonces ya uno no lo puede atacar a ese país. Como dije, Corea del Norte es un país bien pequeñito que le hace temer a Estados Unidos. Estados Unidos lo único que hace su ataque es simplemente cierre económico, el bloqueo económico. Militarmente no puede hacer nada, porque Corea del Norte está altamente armado con bombas atómicas que él puede destruir todo el mundo con solamente presionar un botón tal vez y todos nos vamos al carajo, si se puede decir así. Entonces, él mantiene su seguridad, no me toques, ¿no? Déjame vivir como yo quiero. Pero países como Irak, digamos, a ver, Irak era un país petrolero que se opuso a la política americana, rompiendo lazos políticos con este país. ¿Qué le pasó a Irak? Pues le hicieron guerra, lo invadieron y ahora se le están quitando todo su petróleo, ¿no? Entonces, mira, el factor del armamento es un factor muy elemental, ¿ya? Y esos países, tanto India, China, Rusia, creo que también Pakistán también tiene bombas atómicas, Israel también tiene bombas atómicas. Israel simplemente no es que él mismo creó sus bombas atómicas, sino fue por ayuda de Estados Unidos, que le dieron pues bombas atómicas. Entonces vemos pues que hemos llegado al extremo, ¿no? Y sabemos pues que a las finales, debido a maximizar, ¿ya?, ese principio selectivo, ese principio de selección, llevando las bombas, con eso dominamos todo, a las finales nos aniquilamos todos. Entonces toda la Tierra desaparece y desaparece la raza humana y todas las especies que viven en este planeta mueren. Entonces con eso podemos decir que esa mentalidad del principio selectivo hasta nuestro pensamiento, a nuestro actuar, ¿ya?, nos lleva a la destrucción. Entonces, y si muere esta Tierra, no le hace mal a nadie. Mira, solamente la Tierra, nosotros tenemos en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, tenemos más de 100.000 millones de soles. Más de 100.000 millones de soles. La Tierra es menos que un grano de arena. Es menos que un grano de arena en una inmensa playa. Por lo tanto, si un granito de arena desaparece en esa inmensa playa, nadie se da cuenta, la vida sigue igual en el universo. ¿Ya? Entonces, a esto nos ha llevado nuestro principio selectivo. Y ahora viene mi pregunta. ¿Y qué pasa si nunca se dio el principio selectivo en nuestra Tierra? Ese principio selectivo es un principio genial y que realmente es lógico. Yo no estoy nada en contra del principio selectivo, es un principio lógico. Pero ¿qué pasa si en nuestra Tierra nunca se dio el principio selectivo? Ya habíamos hablado con este gran descubrimiento, este gran hallazgo arqueológico de esta momia, ¿no? Esta momia bizarra, que habíamos dicho pues que tiene un ADN desconocido que no se originó en este planeta, ¿no? Y que ellos pues coexistieron con el ser humano no por 100 años, sino por como mínimo 10.000 años. 10.000 años convivieron con el ser humano, coexistieron, ¿ya? El ser humano tal vez aprendió mucho de estos seres y evolucionó, tanto así que aceleró la evolución del ser humano, ¿ya? Puede haber habido hibridación, o tal vez
de acuerdo a la unión entre el ser humano de aquí, el ser humano y estos alienígenas y estos extraterrestres, nació una nueva raza que somos nosotros tal vez, por el cruce de estos dos, ¿no? Pero si estos estuvieron desde hace miles de millones de años en esta Tierra y siempre estuvieron mirando el proceso del desarrollo del ser humano, de todas las especies, y empezaron siempre muy inteligentemente a dirigir el desarrollo y la evolución de todas las especies. Entonces vamos a ver que aquí no se dio el principio selectivo. Entonces quiere decir que esa idea del principio selectivo es una idea, una teoría, pero que no se ha dado aquí en esta Tierra, porque ha habido aquí una mano inteligente que ha canalizado y ha estructurado todo el desarrollo. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, hay que erradicar ese pensamiento de nuestro sistema, hay que erradicar el pensamiento selectivo en la sociedad. Entonces no debe existir. Pero ¿qué principio puede haber venido entonces? Si vemos que ha habido mano externa aquí en el desarrollo social del ser humano, en nuestras culturas, lo que más se podría dar es que ha habido una especie de familia, una especie de cuidado de familia. ¿Ya? Entonces, eso yo lo podría tomar como principio. Quiere decir que ellos se preocupan que vaya todas las cosas bien, que se vaya estructurando, que se vaya desarrollando de acuerdo a un modelo. ¿Ya? Entonces, ese principio es lo que nos corresponde a nosotros y es tomar esa idea, quiere decir el principio de familia. ¿No? En el principio selectivo, lo que quiere decir es que si hay 5 muchachos, hay que es dos mujeres, 2 varones y uno que es discapacitado mental. Podríamos decir que tiene el síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al principio selectivo, quiere decir las mujeres van a tener que ser dominadas por el hombre. Aunque sea la mujer más inteligente que el hombre, va a ser dominada por el hombre porque el hombre es más fuerte. ¿Ya? Ahora, ese es el principio selectivo. El que sufre síndrome de Down, a ese se le va a quitar y se va a dejar que se desaparezca o vamos a ver, que se muera, simplemente. ¿Por qué? Porque el principio selectivo da que solamente los más fuertes tienen que ser, mejor dicho, los que más se adaptan a la inteligencia, los más rápidos, ¿ya? Entonces no va a aceptar a un síndrome de Down. Ese es el principio selectivo. El principio familiar es otra. El principio familiar es si un padre tiene 5 hijos, ¿ya? Si un padre tiene 5 hijos, tiene 2 mujercitas, 2 varones y uno que es síndrome de Down, el amor que le da a estos 5 le da por igual a todos. Nadie es superior, ni nadie es menor. ¿Entiendes? Ese es el principio familiar. Y yo creo que ese principio familiar es lo que nos han dado estos seres de las estrellas que vinieron hace millones de años y siguen viniendo tal vez hace 5.000 o 3.000 años atrás, ¿ya? Entonces, ese factor es el que tenemos que emplear y no concuerda con nuestro sistema. Mejor dicho, estamos aplicando una irrealidad a este mundo. Ese principio selectivo nunca se dio y por lo tanto ese principio nos corroe, nos aniquila, nos destruye en todos los ámbitos. Entonces, este principio pues que estoy tomando, pues el principio familiar que vienen pues estos, ¿no? Es necesario pues a tomarlos y aplicarlos, ¿ya? Si tomamos como punto histórico que hace 3.000, 4.000, 5.000 años vinieron estos seres de las estrellas, vinieron acá
y empezaron bajo el principio familiar, ¿ya? Según ellos, porque dijeron que ustedes son también, pertenecen a una familia cósmica, ¿no? Pertenecen a una familia cósmica, a una familia galáctica, y por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos y cuidar de ustedes, ¿ya? Tal vez, ¿no? Y aceleraron nuestra evolución dándonos sus técnicas, sus formas de vida, nos alimentamos de su forma de vida sociocultural de ellos y nosotros asimilamos, ¿no? Las construcciones de las pirámides, las religiones mismas, ¿ya? Las construcciones de las pirámides, se le puede decir que es netamente origen de otro planeta, porque cuando vinieron estos dioses, ellos trajeron no solamente su forma de vivir, ¿ya? La civilización, sino trajeron también su arquitectura, y eso es la forma de vivir, cómo se construyen las casas. No son oriundas ¿no? Estas pirámides, pues, estas construcciones no son oriundas de esta tierra, sino que ellos nos trajeron esa forma de construir, ¿ya? Entonces, pero estos vestigios de las pirámides no solamente se encuentran en un país que es Egipto, sino se encuentra en todo el mundo. Se encuentra en China, se encuentra en África, se encuentra en Egipto, que es Egipto, se encuentra en Babilonia, que se llaman Sikurats, se encuentra en Centroamérica, ¿ya? Los llamados pirámides aztecas, mayas. Se encuentra en Perú, las pirámides de Caral, por ejemplo, ¿no? Y esa gran cantidad de pirámides que hay en todo el mundo, ¿ya? Entonces, si vemos en su historia de estas culturas antiguas, ¿ya? Nos comentan de estos dioses que bajaron de las estrellas y nos trajeron todas sus técnicas, nos trajeron leyes y nos trajeron sus creencias, ¿ya? Entonces vamos a ver, debido a ese contacto con ellos, nosotros asimilamos bastante y lo tomamos como bueno. Pero al paso de los tiempos, esa asimilación se hizo negativa, convirtiéndose pues en destructiva, que es el caso de las religiones, que empiezan a aniquilarse los unos a los otros y piensan pues que mi religión es superior a la tuya. Entonces ese fue el error del mal entendimiento del ser humano, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que así estos seres que vinieron y vivieron con nosotros y nos trajeron toda su cultura, ellos nos dejaron un mensaje, y ese mensaje era que nosotros vamos a volver a regresar. Nosotros vamos a regresar nuevamente a esta tierra. Y esto pues no se lee solamente lo que es en muchas culturas, ¿ya? Tan conocidas, sino también en las pequeñas culturas a nivel mundial se ha dejado ese mensaje. Ahora, se podría decir, estamos ya a las finales para que vengan estos seres. Estamos ya poco a ese contacto con estos seres, ¿no? Vayamos a ver. Hace 50 años habían 3 o 4 a nivel mundial que hablaban de estos seres, ¿ya? Que estos seres que venían eran seres de otros planetas que venían acá a visitarnos, ¿no? Y estos pues que tomaron contacto les dejaron mucha información a estas personas, y estas personas divulgaron, pues, ¿no? El fenómeno de la ufología pues tiene muy pocos años, tiene creo 70 años o 60 años. Más que nada se inició con la Segunda Guerra Mundial. Cuando en plena Segunda Guerra Mundial pues aparecían pues objetos, Foo Fighter se le decían, ¿no? Aparecían objetos luminosos que simplemente observaban las guerras. Tanto los ingleses como los norteamericanos y los alemanes veían estos. Tanto así que los alemanes ya habían hecho 30 años o 40 años antes, habían iniciado investigaciones sobre estos objetos no identificados que podían volar a una gran velocidad,
¿no? Entonces trataron de imitar su tecnología, pero no fue, no pudieron. En realidad los alemanes no pudieron imitar la tecnología de estos ovnis. Pero entonces ya la idea estaba ahí, la idea estaba ahí. Entonces, pues, terminada la Segunda Guerra Mundial, pasados unos 10, unos 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer estos contactos a nivel mundial, ¿no? George Adamski, por ejemplo, en Estados Unidos fue uno de ellos. Tenemos al señor Siracusa, ¿ya? Creo que se llamaba Marco Aurelio Siracusa. Después tenemos al señor Billy Mayer en Suiza. Tenemos al señor Javier Darquea en Perú, ¿no? Y así unos cuantos más. Eran como 4 o 5 simplemente que iniciaban pues con estos nuevos mensajes llamados los extraterrestres, ¿no? Los antiguos llamados ángeles ahora son extraterrestres. Fue una noticia, o mejor dicho, escribían obras y las obras se vendían, la gente leía y empezaba a cambiar la mentalidad humana, ¿no? Que empezaba a cambiar la mentalidad humana. Pues este concepto, vayamos a ver, este nuevo concepto, esta nueva ovniología o ufología, pues empezó a tomarse como locura al comienzo, ¿no? Pero los americanos vieron bien que realmente, pues va a crear un desorden social en toda la humanidad, ¿no? Ahora, como dije, ¿no? Esto se inició a cuestión de 50, 60 años con solamente 5 personajes a nivel mundial que empezaban a divulgar sus contactos, ¿no? Ahora, esto pues es como ácido sulfúrico para estas sociedades, para estas potencias mundiales, porque estas potencias mundiales tienen poder sobre esta tierra. Estas potencias mundiales ordenan, de acuerdo a su antojo, cómo se debe hacer la política. Estas potencias mundiales, pues, tienen todos los derechos de invadir otros países, de coordinar políticas, bajarse presidentes, poner otros presidentes, hacer guerras. Estos superpotencias, ¿ya? Que tienen todo el poder estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China, ¿ya? Estamos hablando también de Alemania. Estas potencias, pues, es su necesidad, es seguir manteniendo el poder. Por lo tanto, estas nuevas ideas de estos contactados es como ácido sulfúrico, porque esto puede destruir. Entonces, ellos no quieren perder el control de la Tierra. Por lo tanto, hicieron una contracampaña. Esa contracampaña, a cualquiera por los años 60, ¿ya? Esa contracampaña que apareció fue pues ridiculizarlos, ponerlo como si fueran locos, que sufren de alguna enfermedad, ¿no? Y necesitan ir al psiquiatra. Entonces, al comienzo se les trató así. Pero conforme va, la información se siguió impartiendo y ha estado aumentando. Entonces, para los contactados, el proceso se inició ya hace 50 años. Tal vez un poco se ha alargado, ¿ya? Porque normalmente ya deberían haber estado aquí los extraterrestres, deberían haber entrado a la Tierra formalmente haciendo su presencia, ¿ya? Pero no, todavía no está. ¿A qué se debe eso? Gracias a la contracampaña de estas superpotencias, en poner en ridículo a todos esos contactados, para que así sigan manteniendo su poder en la Tierra, para que hagan lo que les dé la gana. Pero los extraterrestres también no son tan tontos, ¿no? Y ellos hacen un proceso, pues tampoco no pueden presentarse de la noche a la mañana aquí con 100.000 ovnis a todo nivel mundial, ¿no? En los cielos. No se pueden presentar porque causaría un pánico. Y los extraterrestres saben bien que nosotros somos una raza agresiva,
que entonces vamos a repeler, lo vamos a ver, lo vamos a sentir como si fuera un ataque y vamos a atacar contra ellos. Ellos no nos tienen miedo a nosotros, ellos tienen miedo hacia sí mismos porque en el momento que ellos se van a defender de nuestro ataque, nos van a aniquilar. Por eso es que no pueden entrar todavía, ¿no? Entonces esa contracampaña tanto de Estados Unidos, Rusia, ¿ya? Y Alemania, Inglaterra también, esa contracampaña pues en estos últimos, desde el año 70 hasta el año 2000 tuvo un gran éxito, ¿no? Si ustedes ven, ustedes pues mismos pueden ver las películas de Hollywood, casi todas las películas de Hollywood, siempre se le está haciendo mala propaganda a los extraterrestres. Quiere decir que los extraterrestres vienen acá, son los malos, nos quieren invadir, nos quieren aniquilar, se quieren adueñar de la Tierra, y el único que nos salva de ese problema son los seres humanos, mejor dicho, los americanos, ¿ya? Entonces esa propaganda es hacer mal a los extraterrestres. Por eso que los extraterrestres se ha retardado un poco su llegada acá. Ahora, pero va a llegar, el contacto va a llegar, ¿ya? Hace cuestiones de 10 años, creo, o 8 años, el astrofísico inglés Stephen Hawking había dicho ya que hay extraterrestres muy inteligentes en nuestra galaxia, pero que nosotros hasta ahora gozamos, o mejor dicho, tenemos la gran suerte que no nos hayan descubierto, porque si no, esto hubiera ocurrido lo mismo que sucedió cuando se descubrió América. Quiere decir que los europeos llegaron a América, aniquilaron a más de 50 millones de indígenas en todo y se apropiaron de sus tierras. Entonces él ve de esa manera que estos extraterrestres, ¿no? Que estos extraterrestres se quieren adueñar. Y hemos tenido la gran suerte que hasta ahora no nos han descubierto. Que la Tierra, nuestro planeta, está bien escondido en toda la galaxia, en la Vía Láctea, que no nos pueden ubicar. Esto es una forma de seguir haciéndole mala propaganda a los extraterrestres. Si los extraterrestres ya hace 100.000 años, hace 1.000.000 de años, hace 10.000 años, nos han visitado, han coexistido con nosotros y nos han ayudado a evolucionar, ¿ya? Pues entonces lo que dice este astrofísico Stephen Hawking es simplemente para tomarlo y botarlo a la basura. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran tenido la idea de adueñarse de esta Tierra, pues eso ya lo hubieran hecho hace 100.000 años o hace millones de años, ¿ya? Nos hubieran aniquilado, nos hubieran completamente destruido y se hubieran agarrado a la Tierra de por sí. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque, como dije, acá hay otro principio, es un principio. Como bien dije a un comienzo, ¿no? Nosotros pertenecemos a una familia galáctica, por lo tanto nos cuidan bajo el principio familiar. De acuerdo a esa familia nos protegen, ¿ya? Tal vez hay momentos que ellos nos dejan solos para que nosotros evolucionemos nosotros mismos de acuerdo a nuestros pensamientos, pero ellos siguen estando ahí y nos están observando como sociólogos, ¿no? O como etnólogos o antropólogos, se encuentran aquí y nos ven cómo va evolucionando nuestra sociedad. Entonces, pues, lo que quiero decir aquí es simplemente, pues, esa mala propaganda que se le ha hecho a los extraterrestres, pues, ha sido éxito por unos 20 o 30 años, ¿no? Pero en realidad, como les dije, pues, el contacto se va a dar y estamos ya cerca del contacto, ¿no? Estamos ya cerca del contacto. Los extraterrestres, pues, este proyecto que tienen del contacto, pues, son en tres fases. La primera fase es comunicar a unas cuantas personas a nivel mundial su mensaje, para que este mensaje se distribuya en toda la Tierra y todos los que lean esa información entren como semilla en su cerebro. Al cabo de 10, 15, 20 años, esa información germina y tú vas a ser un poco más abierto. Aquellos muros bloqueados en tu psicología se van a abrir y van a dar libre pensamiento de que el ser humano no está solo en esta tierra, en el universo.
Por lo tanto, así es pues que esa es la primera fase. La segunda fase es la siguiente, pues es después de haber impartido en la primera fase a algunas personas la información, ¿ya? Para que ésta se divulgue a toda la tierra y estos que han leído esa información germine en su propio pensamiento, ¿ya? Y libere algunas murallas psicológicas para abrir el pensamiento que el universo está poblado de vida inteligente, ¿ya? Entonces estos van a ser mayores y van a tener hijos y van a educar a sus hijos ya con un pensamiento más libre, ¿ya? Entonces estos hijos que crecen, ¿ya? Va en su pensamiento, ya no va a haber la posibilidad de pensar que si estamos o no estamos solos, sino para ellos es algo lógico que todo el universo está plagado de vida inteligente, ¿ya? Esto pues se multiplica, ¿ya? Se potencializa, ¿ya? Y estos ya para la época de los 70, pues entonces van a entrar los contactos ya mejor, con más fuerza. Ya no va a ser 1, 2 o 5, sino van a ser 100 o 200 personas que se les va a tomar, se les va a llevar a sus objetos voladores, se los va a llevar a tremendas naves nodrizas, donde se van a encontrar con otros seres de otros planetas, en las cuales están viviendo ahí. ¿Por qué están viviendo? Por el simplemente hecho de adaptar, ¿ya? Y obtener una nueva forma de vida para luego ser reinsertados a la Tierra y para que como ejemplo empiece, o mejor dicho como ejemplo, ¿no? Para germinar una nueva forma de vida en esta Tierra. Entonces, vemos pues que esa es la segunda fase. Y esa segunda fase ya se ha dado. Tenemos más de 300 o 400 personas que hablan, que han sido llevadas a otros planetas y que han convivido con otras razas, ¿ya? Y que hay muchos seres en el universo, ¿ya? Y que vienen de muy distintas constelaciones de nuestra galaxia. Entonces, pues, esa es la segunda fase. La tercera fase ya se está dando también. La segunda fase ya se dio, la tercera fase se está iniciando. La tercera fase es que ya estos objetos voladores no identificados cada vez se están haciendo a vista y paciencia de cualquier persona. A vista y paciencia de cualquier persona. Ya no es solamente en un lugar caliente, ya sea de México o ya sea de un país como Chile o Perú o Ecuador, sino ya en muchos países a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ya el ser humano, si hoy en día uno le pregunta pues, a cualquier persona, ¿crees tú que hay seres inteligentes que viven en otros planetas? Yo creo que más del 70% va a decir que sí, que es muy diferente si esta misma pregunta le hubieras hecho hace 50 o 60 años atrás. Ya inclusive hay astrofísicos que han encontrado más de un millón de planetas similares a la Tierra, de las cuales 10.000 han sido escogidas y se dice que en estas 10.000 planetas puede haber civilización. Estamos hablando solamente de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. O sea, 10.000 civilizaciones en nuestra galaxia, ¿no? Ya hay científicos que hablan de eso. 60 años atrás no se podía decir eso. Si uno decía eso, te consideraban que eres loco, ¿no? La ciencia, sus pensamientos se están adaptando. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente esta divulgación, este modo de hacer contacto de los extraterrestres es planeado. Ellos no van a entrar de la noche a la mañana para causar un pánico. Ellos quieren entrar muy suavemente para que no cause pánico y de un momento a otro, pues, se haga la formalización de su presencia. Y esta formalización de la presencia pues va a ser en el momento cuando diga pues el señor Putin o la NASA o el Vaticano pues diga pues sí existen aquellos, ¿no? Yo creo que ya
ya están, tienen que aceptar y van a tener que divulgar, van a tener que aceptar y van a tener que oficializar, ¿no? Que realmente pues hay otros seres que viven fuera de nosotros y que realmente nos están visitando constantemente. ¿Por qué? Porque ya no nos pueden mentir. Ya no nos pueden mentir. Si hoy en día sale el señor Putin o la NASA y dice, pues, mira, la verdad, somos los únicos en el universo y no hay vida inteligente más, pues entonces todos se van a matar de la risa. Es como decirle a un niño, ¿ya? A un niño de 5 o 6 años, le dicen, ya viene Papá Noel viene en Navidad y te trae los regalos. El niño cree, te va a creer cuando tengas 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. A partir de los 12 años, si tú le dices, Papá Noel te va a traer los regalos, el niño se hace preguntas. ¿Quién es Papá Noel? ¿Quién es, no? A los 14, 15 años, te va a decir el mismo papá. Si tú le dices, Papá Noel te va a traer, papá, no me vengas con estupideces, pues. Papá Noel no existe. Tú eres el que me traes los regalos, ¿no? Es así. Estamos a una edad joven en ese sentido, en las cuales ya no vamos a poder aceptar lo que nos digan los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos mienten. Habíamos dicho que los gobiernos quieren seguir manteniendo su poder. Y no es el gobierno de un país pequeñito, sino son estas potencias mundiales. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen miedo a perder su poder y control sobre esta tierra. Porque a ellos se le va a quitar el poder y control de esta tierra. Un país africano, qué sé yo, o un pequeño pueblito, o una isla que vive un pueblito pequeño en el Polinesia, a ellos no le va a afectar. A los que le afecta son aquellos países que están como superpotencias, porque a ellos se va a sucumbir su idea. Va a sucumbir su idea. ¿Por qué vamos a decir sucumbir su idea? Porque ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si viene digamos aquí, qué pasaría si viene los extraterrestres bajan y se ponen en contacto con varias personas y las personas viven con ellos, aprenden mucho de ellos y de acuerdo a sus enseñanzas se dan cuenta que no es necesario tener fronteras entre nación y nación, que solamente somos uno en esta tierra y que la única nación que existe en esta tierra se llama humanidad. Al momento de romper fronteras, entonces ya no va a haber el lucro de que país a país se sigan manteniendo esa armamentización. ¿Quién es el que pierde ahí? El que pierde son aquellos países que venden sus armas, porque a ellos no le vamos a comprar armas. ¿Ya? Y usted sabe bien que la venta de armas son el sostén económico de esas potencias mundiales. ¿Ya? Entonces, eso sería letal. Por eso que estas potencias mundiales tienen miedo. Tienen miedo que vengan los extraterrestres, porque les van a quitar el poder. ¿Qué pasaría si viene uno de estos extraterrestres, se quieren acá y nos ven nuestra técnica y nos dicen, uy, con tu técnica de utilizar el combustible, tanto el petróleo como la gasolina, pues estás malogrando el ecosistema de la naturaleza y estás, por ejemplo, pues ensuciando, ¿no? Y le dice, pues mira, acá yo tengo una mejor técnica con esta piedrita de cuarzo, que si tú le metes algunos filamentos de oro y otros altos conductores dentro, ¿ya? Te puede servir como energía para 1000 años. Quiere decir, con 1000 años te vas a movilizar como si estuviera. Entonces tú ya no necesitas el combustible. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si esa técnica lo tomamos? En el momento que existe esto, pues ustedes saben que todas las políticas mundiales de estos países que mantienen el poder sobre el mundo, Rusia, China, Estados Unidos, Alemania, pues estos países, su sistema económico se basa de acuerdo al petróleo. ¿Qué pasaría? Se va a la debacle.
todo su sistema económico, toda su política se va a la debacle. Por eso es el miedo. No es el miedo que nos ataquen, sino es el miedo que estos seres que vienen acá a la Tierra nos traen una avanzada tecnología de las cuales nos libera del poder, del control de estos. Estos van a perder el control. Estas potencias mundiales van a tener que perder el control, pues no quieren perderla. Por eso es que hacen su mala propaganda a estos extraterrestres. Y en el tono de la medicina igual, en la alimentación, en la agricultura. Pero el contacto se va a dar. El contacto se va a dar y ya estamos cerca del contacto. Acabo de decir que estamos ya en la tercera fase, que es la tercera fase creada que este plan lo tienen los extraterrestres, ¿no? Porque el contacto se tiene que dar. Se tenía que haber dado hace 20 años atrás, no se pudo de acuerdo a esa contracampaña que hicieron estos países como Estados Unidos, hicieron esta contracampaña contra los extraterrestres. Y en los últimos años he estado leyendo de muchos contactados que el contacto viene, el contacto se va a dar, ¿ya? Entonces ya vemos también que en muchos países del mundo a vista y paciencia se están presentando los ovnis, ¿no? Ya uno lo puede con su smartphone, lo puede filmar, ¿no? Inclusive se están presentando pues en los aeropuertos a nivel mundial, en muchos aeropuertos, tanto en China, en Rusia, en Estados Unidos, se han presentado y están pues cerrando el espacio aéreo de estos aeropuertos, ¿no? Hubo un caso en London que se cerró por 2 días, ¿no? Lo escuché por el noticiero que decían que el causante de eso pues fueron drones, pero digamos, a ver, ¿cuánto tiempo puede volar un dron? Un drone vuela creo que 3 a 4 horas y se baja la batería y no más, pero 2 días no puede volar un drone. Y los videos que he visto en realidad pues son objetos grandes, luminosos. Cerca de acá en Alemania, en el aeropuerto de Frankfurt también se bloqueó por mediodía, se bloqueó el vuelo del espacio. Ni un avión podía salir, ni un avión podía aterrizar porque se encontraban objetos voladores. Y el noticiero también salió lo mismo, que eran drones, pero nunca se le encontró al que manejaba el dron. Nunca se lo encontró y uno puede decirse, diciendo pues que estos drones estaban volando a una altura de 300 o 400 metros y haciendo pues muchas figuras, ¿ya? En las cuales pues interrumpió el espacio. Ustedes pueden saber de qué tamaño es un dron. Puede ser así, de 30 a 40 centímetros, ¿ya? 30 a 40 centímetros. ¿De qué tamaño es un pájaro? Un pájaro puede llegar vayamos a ver, una paloma puede llegar a los 20 centímetros, a 30 centímetros. Pues hay pájaros más grandes que vuelan también por ahí. Y nunca se ha bloqueado el espacio aéreo cuando vuela un pájaro. Que vuela una garza, por ejemplo. Las garzas vuelan, pueden cerrar también, pero tampoco nunca se ha cerrado. Otra pregunta, si fuera un drone, ¿cuánto vale un drone que puede volar que puede mantenerse en el espacio más allá de 3 a 4 o 5 horas? Que puede volar a 300 o 400 metros hacia arriba. Eso cuesta un dineral. Eso ya es solamente, pues, para uso militar, para hacer espionaje. ¿Ya? O sea que nos están queriendo tomar de la mano, mejor dicho, nos quieren tomar el pelo, ¿ya? Nos quieren tomar el pelo, ¿no? Si quieren darnos esa noticia, pues siquiera háganla bien, trate de mentirnos bien, porque nosotros, ¿no? Ya sabemos que todo es mentira, ¿no? Que sí, tal vez hay drones, ¿ya? Pero un drone no puede volar más allá de 400 metros hacia arriba. Esos cuestan un dineral, ¿ya? Bueno, lo que sí también he escuchado mucho de estos contactados, he escuchado mucho que
estos extraterrestres, cada vez que se están presentando, utilizan más presentarse en momentos donde hay algún evento espacial, por ejemplo el transcurso de un cometa, los eclipses, el eclipse lunar, el eclipse solar, ¿ya? Y más que nada, utilizan estos eventos para presentarse. ¿Por qué? Porque la gente mira al cielo. Mejor dicho, los extraterrestres lo único que quieren es que nosotros miremos al cielo para poder ubicarlos y para familiarizarnos más, ¿ya? Para que así se corte el tiempo del contacto. He escuchado también muchas veces que en los eclipses lunares utilizan bien esto. Vamos a tener en el mes de julio del año 2019, creo que es el 20 de julio, vamos a tener un eclipse lunar en Sudamérica. Creo que es Perú, Chile, Colombia, ¿ya? Y tal vez Bolivia y Ecuador y Brasil. En ese eclipse, por ahí he escuchado algunas noticias que se van a presentar los ovnis. Se van a presentar, ¿no? Lo único que yo les puedo decir es que hay que estar atentos. Hay que estar atentos, ¿no? Y este nuevo credo, esta nueva, si se puede decir, este nuevo pensamiento, así como en la historia humana se ha venido cambiando pensamiento por pensamiento, y ahora estamos en un pensamiento de la modernización, del pensamiento económico, ¿ya? Pero esto nos hemos dado cuenta, bajo el principio del selectivo, nunca se ha dado acá, y lo único que nos hace es destruirnos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nuevo pensamiento y el nuevo credo, mejor dicho, el nuevo pensamiento que nos traen estos señores de las estrellas? Nos los trajeron hace 2000, 3000, 4000 años, nos los trajeron ellos mismos. De ahí nosotros hicimos religiones, tal vez. Y de acuerdo a nuestro mal uso de pensamiento sobre el contacto de ellos, hicimos esa religión algo negativo y destructivo. No es por causa de ellos, sino es simplemente por nuestra mala interpretación hemos hecho daño con la religión. ¿Ya? Acuérdense bien, como dije, el 20 de julio del año 2019 habrá que mirar hacia arriba para ver qué nos trae, ¿no? Y como les dije, ¿no? El contacto se va a dar y ya estamos muy poco para ese contacto. No quiere decir que ellos van a formalizar su presencia, ¿no? Bueno, muchachos, soy Alfredo Cosme, a su servicio. Chao.